Lo adelantábamos en titulares. El equipo de la campaña de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, habría aceptado las reglas del debate de la próxima semana contra el aspirante republicano Donald Trump. Entre ellas, que los micrófonos se silencien cuando sea el turno de hablar de alguno de los dos candidatos. Estamos ya con Alberto Rojas, quien es analista internacional de la Universidad Finisterre, para analizar este tema. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por estar hoy. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué tal? El gusto saludarte. Bueno, comencemos por el principio, por lo que mencionábamos hace poquito. Esta campaña de Kamala Harris mencionó que el hecho de que los micrófonos estén silenciados mientras el otro candidato habla podría ser perjudicial para ella, ya que los votantes, en palabras por supuesto de la campaña, ¿cierto?, del equipo de Kamala Harris, no iban a poder escuchar los exabruptos de Trump. ¿Crees tú que esto resulta importante en este caso? La verdad es que frente a este próximo debate del 10 de septiembre, viene a la mente automáticamente el debate que tuvieron en su minuto Biden con Trump en 2020, el primero de ellos, que fue particularmente violento, muy virulento. Recordemos que Trump no dejaba hablar a Biden, etcétera, al punto que Biden llegó a perder la paciencia y decirle: ¿por qué no te callas, hombre? Entonces, a partir de eso, cuando se negociaron las condiciones de los debates presidenciales televisados de esta campaña, se estableció la necesidad o la obligatoriedad incluso de que los micrófonos permanecieran cerrados cada vez que otro candidato estuviera usando la palabra. Y de esa manera no interrumpirlos. Sabemos que Trump, en el primer debate con Biden, el 27 de junio pasado, se mostró mucho más medido, si tú quieres, de lo que lo vimos en su minuto en 2020. Y eso demuestra un cambio de estrategia, una manera de enfocarse de manera distinta frente a Biden. Sin embargo, ahora lo que vamos a ver, y por eso hay tanta expectación, es el primer debate presidencial entre Trump y Kamala Harris. Y en ese Claro. aspecto, pensar que esto podía perjudicar a Kamala Harris, la verdad es que es relativo. La verdad es que Kamala Harris lo que necesita es construir un relato político a partir de lo que ella es, de su trayectoria y de su capacidad como vicepresidenta y potencial presidenta de Estados Unidos, y no necesariamente enfocarse en las salidas del libreto, por decirlo de alguna manera, de Donald Trump. Eso es un error. Pensar que hay que enfocarse en atacar a Trump es un error. Hay que potenciar en este aspecto los aspectos más constructivos, positivos, las ventajas comparativas que tiene Kamala Harris frente al expresidente Trump. Sí, bueno, es lo que ha estado haciendo un poco Kamala Harris durante las últimas semanas. Hay que ver si mantiene la compostura también durante el debate, porque sabemos que Donald Trump se maneja muy bien en este tipo de eventos. Y me quería detener también en algo que tú dijiste, Alberto, porque sí, quizás se le vio más mesurado, ¿cierto?, en este primer debate con Joe Biden, que terminó siendo desastroso para él, ¿cierto?, cuando termina cediendo la candidatura a Kamala Harris. Pero otras personas también mencionan que esto del micrófono silenciado lo pudo haber ayudado a que los votantes lo vieran así, más mesurado. Bien, la verdad es que puede ser, puede no ser, la verdad eso está un poco en el campo de la especulación. Lo cierto es que las condiciones acordadas establecen respuestas de 2 minutos, réplicas de 2 minutos y una contrarréplica de 1 minuto. Y con eso se busca no solamente regular el tiempo, sino lograr abordar todos los temas que van a estar en la pauta de este debate que va a transmitir la cadena ABC, y que de esa manera esperan que garantice un orden y la posibilidad de que efectivamente ambos candidatos tengan la opción de expresar sus ideas, responder frente a un ataque y continuar hacia el siguiente tema. Sí, bueno, lo decía, ¿cierto? Hay mucha expectación porque va a ser el primer cara a cara entre ambos. En diferentes conferencias de prensa se han enviado mensajes, pero nunca han podido tener una instancia parecida a esto. ¿Qué se espera de este encuentro? ¿Quién piensas que podría resultar vencedor considerando cómo llegan ambos candidatos, ¿cierto? Consideremos que Kamala Harris va ganando por lo menos 3 puntos, un poquito más, en la mayoría de las encuestas a Donald Trump, y que además también él tiene que enfrentar el próximo 18 de septiembre la sentencia al ser, ¿cierto?, condenado o declarado culpable por el caso de estos pagos ilegales a la ex actriz para adultos Stormy Daniels. Sí, la verdad es que tú mencionas varios elementos que efectivamente van a estar en juego en la mente, al menos, de los espectadores
del próximo debate. O sea, en primer lugar hay que considerar que todavía faltan varias semanas para la elección presidencial. Las encuestas están bastante apretadas y lo que tú mencionabas, una ventaja relativa al 3%, bueno, eso es prácticamente el margen de error de cualquier encuesta. Mm. Y eso entonces hace difícil poder jugarse, por decirlo de alguna manera, por un candidato u otro. En este debate, lo que vamos a ver es probablemente, es en muchos aspectos, un primer debate. ¿En qué sentido? Ya hemos visto a Trump enfrentando a Biden, pero esta es la primera vez que vemos a Trump enfrentando a Kamala Harris y viceversa. Hay que considerar que la decisión del presidente Biden de bajar su candidatura significó para el equipo de campaña de Trump tener que reconfigurar, repensar su estrategia. Hasta ese momento la campaña de Trump estaba muy cómoda, muy confiada incluso en esta estrategia de atacar permanentemente a Biden, fundamentalmente por su condición de salud, por los momentos dubitativos que tuvo durante el primer debate, etc. Ahora se enfrenta a una contrincante completamente distinta. De partida es mujer, es la vicepresidenta, es una mujer con una trayectoria destacada, sobre todo en California, y por lo tanto hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Lo que sí está claro es que para Trump este debate es muy importante porque vamos a descubrir, vamos a conocer un poco cuál es esta nueva estrategia para enfrentar a esta nueva rival por llegar a la Casa Blanca. Y por el lado de Kamala Harris, sin duda que para ella tal vez haya un peso mayor, una mayor responsabilidad, porque en el fondo ella es una candidata que se ha subido a la campaña de manera tardía. Recordemos que esta campaña comenzó en términos informales ya el año pasado. A comienzos de este año comenzaron las convenciones y los caucus. E incluso llegamos al punto en que Biden era el único candidato en carrera. Ella se ha tenido que subir cuando ya este tren está en marcha y por lo tanto ella tiene que demostrar mucho en poco tiempo. Ella tiene que demostrar su capacidad para ser una eventual primera presidenta Sí. de Estados Unidos. Pero por otro lado también carga con un tema y es el hecho de que durante estos 4 años, o prácticamente 4 años, Kamala Harris no ha tenido la oportunidad de demostrar su desempeño político, entre comillas, de lucirse. Lo que hemos visto de Kamala Harris hasta ahora, sin duda que ha sido un rol siempre de apoyo, muy fiel, muy leal a Joe Biden. Sin embargo, ella se hizo cargo de uno de los temas más impopulares y más difíciles, si tú quieres lucirte en términos políticos, que era el tema migratorio. Y frente a cuyo desempeño no hubo consenso, no hubo satisfacción ni por el lado demócrata ni por el lado republicano. Mm. Entonces, cuesta pensar que ella, como vicepresidenta, tiene mucho que demostrar. Tal vez la estrategia es demostrar sus habilidades, sus destrezas para ser efectivamente presidenta de Estados Unidos si efectivamente gana la elección del próximo 5 de noviembre. Claro, sus habilidades, ¿cierto? Que dentro de ellas está su vasta carrera política, entre ellas fue exfiscal, y también ella mencionaba que, claro, ella en su labor de fiscal se dedicaba a perseguir a personas como Trump, o sea, también se cree que ese podría ser más o menos la estrategia que va a ocupar ella en este primer debate. Efectivamente, después de que ella asumió el relevo frente al presidente Biden, ella dijo lo que tú acabas de mencionar. Mi tiempo durante fiscal en California enfrenté a muchos sujetos que eran como Trump. Mm. Y en ese sentido, aquí hay que recordar un par de cosas. En primer lugar, los seguidores, los partidarios de Trump son particularmente leales, incondicionales. De hecho, su base electoral se ha mantenido intacta. Y para ellos, todos los casos legales que enfrenta, el tema Stormy Daniels, el tema de Mar-a-Lago, etcétera, no son relevantes. Mm. De hecho, si uno lo piensa, durante la proclamación en la Convención Republicana, en donde además llegó sumamente potenciado por el fallido atentado en su contra, vemos que el Partido Republicano toma la decisión de respaldar a un candidato que carga una serie de investigaciones judiciales de tonelaje importante y que sin duda afectan su calidad como político, como expresidente, su condición moral. Y Sí. a pesar de eso, fue proclamado. Eso es básicamente el impulso que lleva a Trump
adelante en esta campaña. Y en ese aspecto, Kamala Harris difícilmente le va a quitar votos a Trump. Entonces, lo que ella necesita es respaldar, garantizar el apoyo, el endorsement que le dio Biden y sus votos a ella, ¿verdad? Y también ir en busca de los indecisos, que en Sí. muchos aspectos van a ser clave para ganar uno u otro de los estados bisagra que nuevamente se vuelven los elementos clave para obtener la mayoría en el colegio electoral y de esa manera ganar la presidencia. Sí, considerando eso, lo último que mencionabas, ¿cierto? Porque también hay que pensar qué tanto podría mover la vara este debate, sobre todo pensando en los indecisos y los indecisos que también viven en estos estados clave. Uno de ellos también en Pensilvania, ¿cierto? Donde se va a desarrollar este debate. ¿Podrá haber un gran cambio en esta instancia? Porque en el pasado hemos visto que muchas veces el ganador del debate no es el ganador tampoco de las elecciones. Exactamente, hay que recordar que las campañas presidenciales estadounidenses son en sí un gran espectáculo mediático Mm. y los debates presidenciales son uno de los momentos que más atención concita dentro de este proceso. Ahora, desde hace ya varios años hemos visto que, dependiendo obviamente del debate, vimos el resultado del 27 de junio pasado para Joe Biden, no tienden a generar grandes cambios. En general, los debates sirven para que la gente reafirme su posición, su intención de voto. Y ahí entonces tenemos un movimiento fundamentalmente en el ámbito de los indecisos. Sabemos que la figura de Trump es una figura que en muchos aspectos es blanco y negro, se le ama o se le odia. Es una persona controvertida, de un carácter irascible, eh, muy controvertido. Entonces, frente a eso, Kamala Harris puede ofrecer algo distinto, una figura con mayor mesura, con una actitud distinta. Trump tiene a su favor el hecho de haber sido presidente. Puede decir, yo fui presidente durante 4 años, lo que yo hice habla por mí. Kamala Harris no tiene eso, por lo tanto, de algún modo tiene una situación en la cual necesita invertir más tiempo, más energía, sobre todo más argumentos que convenzan precisamente a ese sector indeciso y sobre todo sacar ventaja de lo que ella puede mostrar. Su gestión como vicepresidenta no ha sido particularmente destacada o visible, pero sí su gestión a nivel de todo su desempeño político en California. ¿Quién sería entonces el candidato que llega aquí, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, en mayor desventaja a este debate, considerando todo lo que pasa con la historia judicial de Trump, por decirlo de alguna manera, y del otro lado, Kamala, que tiene mucho por demostrar, aunque va ganando por ese pequeño margen en las encuestas? Sí, lo cierto es que en el caso de Kamala Harris, ella representa evidentemente una historia de vida interesante, hija de inmigrantes, con una carrera que se ha hecho a pulso, que es un contrapunto muy fuerte con la propia figura de Trump, que viene de una familia que ya se había consolidado en términos de su fortuna en el ámbito inmobiliario. En ese aspecto, muchos votantes podrían sintonizar mejor con ella por ser mujer, por ser una mujer exitosa, por su trayectoria política, por su afinidad en términos de una historia de vida que proviene de una inmigración, etcétera. Mm. Pero por el lado de Donald Trump, lo que él representa es lo que muchos estadounidenses quieren. Y lo que Trump representa es un poco lo que han capitalizado muchas veces los partidos de ultraderecha en Europa. La insatisfacción de la gente más que una propuesta concreta. Todos están enfadados, todos están indignados, yo los voy a escuchar, yo voy a resolver sus problemas. Un discurso muy simple que muchas veces carece de contenido, pero sí que es muy efectista. Entonces Sí. tenemos estos dos grandes ejes o estrategias que son muy distintas. Vamos a ver cómo chocan el próximo 10, ¿verdad? El próximo debate y cuál es el resultado que esto genera. Como te decía, es probable que no mueva mucho la aguja en torno a los partidarios de cada uno de estos dos candidatos y que en el fondo las apuestas sean los indecisos. Salvo que haya un muy mal desempeño de uno de los dos, probablemente vamos a salir de ese debate con una situación parecida a donde estamos ahora, en donde ninguno de los dos logra despegarse de manera significativa en términos de puntos porcentuales del otro contrincante. Sí, bueno,
más allá del debate, también me quería detener en la figura de Kamala, porque sabemos que una vez que ella es anunciada, estaba por debajo de Trump, o quizás en algunas encuestas la situaban un punto más arriba. ¿Cómo explicarías tú quizás esta subida que ha tenido durante las últimas semanas en las encuestas? Fundamentalmente el hecho de que al interior del Partido Demócrata había muchas dudas e insatisfacción por el hecho de que Joe Biden mantuviera en pie su candidatura. De hecho, después de su desempeño muy controvertido, muy difícil de junio pasado, muchos donantes dijeron, yo detengo mis donaciones a menos que el partido cambie el candidato. No voy a seguir entregando millones de dólares o miles de dólares por un candidato que no va a ganar. Y eso cambió con la llegada de Kamala Harris. Vimos que el aumento de las donaciones para la campaña se disparó de manera significativa y vimos entonces a Kamala empezando a subir de manera un poco más clara en las encuestas. En ese aspecto, Kamala Harris está abriendo un espacio que han tenido pocas figuras en el pasado. Recordemos que Estados Unidos es un país que en su historia nunca ha tenido una mujer en la Casa Blanca. A diferencia de muchos países del mundo, en Europa está lleno. América Latina también ha tenido experiencias con mujeres en la jefatura de gobierno. Estados Unidos no. Y eso es particularmente llamativo. Y hay muchos estudios que dicen que esto tiene que ver con que no están muy convencidos de una mujer en la Casa Blanca, otros que dicen que en el fondo el tema pasa más bien por el tipo de candidatas que en algún momento intentaron llegar a la Casa Blanca, etcétera. En ese aspecto, lo más cerca que hemos estado ha sido la figura de Hillary Clinton, que tampoco era una candidata que convencía a los demócratas. Entonces, en este momento, lo que hemos visto es que los demócratas pasaron de una insatisfacción frente a Biden a una incertidumbre enorme después de que él renuncie a la candidatura, a una sensación de mayor tranquilidad y estabilidad, ya con una candidata nueva, más competitiva, más joven, y que ciertamente está trabajando a toda máquina para aprovechar el máximo posible este tiempo que queda. Ella tiene que hacer campaña prácticamente en 4 meses, versus Trump que viene haciendo campaña desde el año pasado de manera informal. Entonces, y eso lo que ella está haciendo, está tratando de sintonizar con la gente, de expresarse en función de las necesidades de las personas, empleo, seguridad, pensiones, salud, frontera, inmigración, ese tipo de cosas. Sabemos que ella, como figura demócrata, defiende, por ejemplo, un mayor control de las armas de fuego para evitar tiroteos como los que hemos tenido recientemente, a diferencia de Trump y el Partido Republicano que defienden la idea de una libre posesión y acceso a armas de fuego. Entonces, esos temas que son muy valóricos, a eso podemos sumar otros, ¿verdad? Van a tener un rol en este contexto, los vamos a ver en juego durante el debate y ahí vamos a ver hasta qué punto Kamala Harris logra ganar más adeptos. Ciertamente, insisto, no le va a robar seguidores a Trump, pero sí va a encontrar en el ámbito de los indecisos un territorio en donde puede ganar los puntos que necesita, los votos que necesita para eventualmente lograr la mayoría del colegio electoral y ganar esta elección. Y si así fuera, estaríamos frente a la primera mujer que ocupa la presidencia de Estados Unidos. Sí, bueno, habrá que ver entonces si es que Estados Unidos se atreve, por decirlo de alguna manera, a elegir a una mujer como la primera presidenta de Estados Unidos, quien además tiene descendencia afroamericana y además asiática. O sea, sería algo Exacto. sumamente significativo para Estados Unidos y también para el mundo. Alberto Rojas, analista internacional de la Universidad de Finisterra, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros y por esta amplia conversación, ¿cierto? Que seguramente vamos a seguir teniendo durante las próximas semanas. Que te vaya bien. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Que estés bien. Nos vemos.